Auspicia a Impacto Económico Equipel. Materiales eléctricos, energías renovables, medición e instrumentación, automatización y control. Equipel.com. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Neuquén. Consulta en la web el listado de profesionales activos. Contrata a un profesional matriculado. RSB. Máster Gráfica y Promo Plus. Desde hace 30 años convirtiendo grandes ideas en grandes soluciones. mastergrafica.com.ar. El consultorio impositivo en Impacto Económico, con una opinión altamente calificada, nos acompaña el contador Carlos Soto, titular del estudio Carlos Soto y Asociados. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Un gusto. Bueno, cumpliendo 25 años de matriculado ya. Exactamente, 25 años de profesión, de día a día sufriendo los avatares económicos. Y corriendo contra la fecha de presentación. Sí, tal cual. Y acompañando clientes que también ellos nos han acompañado durante todo este tiempo, así que orgulloso y contento por eso. Claro, bueno. Cliente que se mantiene muy buen indicador. Sí, claramente que sí. Lo tomamos como un indicador de confianza en lo que hacemos. De satisfacción del cliente. Sí, claramente es así. Carlos, varios temas. Me gustaría comenzar con licencia comercial en Neuquén. ¿Cómo está? ¿Hay algún atisbo de que aflojen el nudo a la soga? Mira, ya hay un proyecto de ordenanza circulando. En las organizaciones en las que participo estamos vinculados con esos proyectos, ya los estamos viendo. Y en principio hay anuncios incluso de reducción de dos tasas que fueron muy polémicas en 2024 y 2025, que es la contribución forestal habitacional y la tasa de residuos voluminosos, que impactaban mucho, sobre todo en las empresas industriales del parque. Y eso en principio se derogó, no está en este proyecto de ordenanza. Después sigue con los parámetros normales, donde es un porcentaje de la facturación y comienza con un 0,03% del monto facturado, llegando al 1% cuando facturas 200 millones en el año, y de 200 millones para adelante pasa a ser casi lineal el 1%, y cuando los volúmenes superan los 10.000 millones ya llega al 1,5% del total de la facturación. Lo cual es complejo porque, imaginemos un caso muy sencillo. Si vos facturás 500 millones, tenés una rentabilidad de 10%, te quedaste con una renta de 50 millones. La licencia comercial son 5 millones, o sea, te lleva el 10% de la rentabilidad. Claro. Si bien es el 1% de la facturación, te termina llevando el 10% de la rentabilidad. Entonces, ese es el impacto que nosotros vemos en los clientes, que genera una gran queja. Claro, y con razón. Y con razón, seguro, porque aparte está la otra perspectiva, que es la falta de una prestación de servicio real, sobre todo las empresas del parque industrial, que no tienen asfalto, no tienen riego, etcétera, pagan volúmenes muy importantes de tasa de licencia comercial, sin contraprestación alguna, y que básicamente ese es el argumento con el cual muchos están analizando judicializarlo. Claro. Sí, que sería lo que corresponde, ¿no? Porque, digamos, no puede estar relacionado un servicio con la facturación. Ponele que eso el Tribunal Superior de Justicia hace 20 años atrás le dio la razón al municipio de que podía llegar a ser. El problema en realidad es la contraprestación. Vos estás pagando 5, 6, 10 millones de licencia comercial y la contraprestación es casi nula, cuando se supone que esos 5 o 10 millones deben retribuir al municipio por el servicio prestado. Claro. Claramente no lo hay y es el principal motivo de que las empresas analizan para un reclamo judicial. Lo que pasa es que después decís, bueno, tengo que pagar 10 millones de tasas y tengo que pagar 5 o 6 de abogado y el éxito es no 100% seguro. Y no siempre vas a llegar a la Corte Suprema, que es la que en definitiva ha dado cabida a reclamos de ese tipo. Sí, tal cual. Bueno, y además lo que se ha planteado es la superposición con ingresos brutos, ¿no? 100%, porque estamos hablando de un 1 o un 1,5% sobre el total de facturación, que obviamente se suma al impuesto sobre los ingresos brutos, que tiene la misma base de cálculo y que estás hablando de una tasa que, si bien la ley dice que es el 3% de la tasa general, la mayoría de las actividades, la de comercialización están al 5%, la de servicio al 4%, entonces te está hablando de un 5% de la facturación más un 1% de licencia comercial, estás hablando de un 6% que deriva directamente a costo, porque en definitiva eso cae a costo y el que lo termina pagando es el consumidor final en precio. Sí, tal cual. Ahora, en esto de poder, digamos, aflojar con la presión fiscal,
En Neuquén, ni a nivel municipal ni provincial, no se está registrando, digamos. No han tomado ese camino, por lo menos no se observa. Sí, ya te digo, la eliminación de estas dos tasas que pegaban muy fuerte en las empresas, sí, sobre todo las del parque industrial, o bueno, las comerciales tal vez no tienen residuos voluminosos, pero la contribución forestal habitacional era para los que facturaban más de 3.000 millones en el año. Entonces también había comercios que sufrían el impacto de esa tasa o esa contribución, cuyo destino era, sí, si mal no recuerdo, era forestar la meseta. Sí, siempre. No tenía una vinculación con lo que estabas pagando. Claro, y las empresas se quejaban y por suerte eso se borró en el 2026, no está en la ordenanza tarifaria y hace que las empresas de mayor facturación tengan un impacto menor en sus costos. Claro. Ahora, si uno quiere solicitar un beneficio, tenés que ir a justamente pedirlo, ¿no? Es bastante complejo el tema porque tiene que ver con la práctica. La declaración jurada se hace a través de un sistema que te provee la municipalidad, pero ahí no tenés forma de decir yo soy de parque industrial, yo soy empresa neuquina, algunos beneficios, claro, que son los relevantes, porque después, por ejemplo, te dan un beneficio por tener empleados, pero son 2.000 pesos por empleado. O sea, es irrelevante cuando tenés que pagar 10 millones de pesos, claro, por año de licencia comercial. Entonces, lo que los contadores estamos haciendo es revisar el cálculo que hace la municipalidad y eventualmente decir, te faltó el beneficio de parque industrial, te faltó el beneficio de empresa neuquina, te faltó el beneficio de X, y tenés que pedir un recálculo de lo que hicieron, porque vos presentás la declaración jurada y te llega una boleta, ahora sí tenés que pagar tanto, y no sabés si está bien o está mal, y hay que controlarlo. Claro. Debería ser un poquito más transparente esa parte, decir, bueno, el cálculo se hizo así, te apliqué tal beneficio y te da tanto. Y si no, tenés que hacer el control cliente por cliente y es bastante engorroso. Sí, sí. Ante la duda, el municipio te sacude. Y parecería que es así porque el sistema no te pide información de si sos empresa neuquina, claro, si sos empresa de acá. Como el sistema no lo pide, el proceso indefectiblemente es con los datos que cargaste. Claro. Y después tenés que empezar a decir, che, me faltó esto, me faltó esto, me faltó esto. Sí. Claro, no lo pide, el objetivo es recaudar lo más posible, ¿no? O sea, desconozco, pero si no lo pide, por las dudas no lo incluyen en el cálculo. Claro. ¿Tema ingresos brutos? Ingresos brutos, estuvimos en contacto, hay bastante hermetismo con la ley. En principio lo que nos dicen es que no hay grandes modificaciones, sí tal vez algo vinculado con las empresas más chicas donde se le van a generar alícuotas diferenciales menores. Como te decía, la alícuota general para servicios es el 4, para ventas el 5, y a los que facturen menos de 200 millones tal vez le dejen una alícuota del 2%, y así un escalón que no lo tenemos todavía muy claro, pero que para llegar al 4 o 5% tengas que facturar montos relevantes. Claro. No solo, digamos, no se lo disminuye siendo que es un impuesto, bueno, como se plantea, ¿no? Tan distorsivo. No, seguro. Es sumamente distorsivo porque, de hecho, por eso también es muy difícil lo de transparencia fiscal y demás, que debería estar en los comprobantes. Claro. Porque vos deberías sumar lo que pagó el productor en Buenos Aires, más lo que pagó el fretero que te lo trajo de Buenos Aires de acá, más el ingreso bruto de acá. Y ni hablar si tenés un intermediario, tenés que sumar ingreso bruto de 4 o 5 etapas. Es casi imposible medirlo y cuantificarlo para discriminarlo en un ticket. Claro, sí. Bueno, vos hablabas del tema del compre neuquino. Ahora, por otro lado, te debilitan con una carga impositiva tan fuerte, ¿no? O sea, es una contradicción. Yo siempre digo, si queremos favorecer a las empresas, comercios de la región, bueno, aflojémosle con los impuestos. Sí, y se nota mucho, primero por la afluencia de empresas de otras provincias que vienen a Neuquén. Obviamente todo el auge de vaca muerta hace que eso pase, pero como decís vos, hay una competencia, si se quiere, hasta desleal. ¿Por qué? Pues no es lo mismo el que viene de La Pampa, que tiene empleados en Wocra, y los trae acá, que no pagan zona petrolera o zona patagónica, o el que viene de Santa Fe, que trae con un convenio colectivo distinto, y acá tiene que estar encuadrado en petroleros, con la diferencia de haberes que hay. Y obviamente todo eso repercute en costos. Y una empresa que tiene que contratar a X, obviamente va a contratar al más barato, que generalmente es el de afuera, por toda esta situación. Claro, sí. Neuquén genera una desventaja competitiva por la cuestión impositiva. Sí, 100%. De hecho, te das cuenta que el compre neuquino está bastante devaluado en eso porque los márgenes de diferencia entre una empresa de otra provincia con la de Neuquén siempre supera el umbral del 5 o el 10% que establece el compre neuquino. Claro, tal cual. Carlos, no sé si te quedó algún tema con respecto a ingresos brutos o licencia comercial. Hay que esperar, de ingresos brutos hay que esperar, de licencia comercial hay que ver cuando lo apruebe el Consejo Deliberante, a ver qué sale, si el proyecto se termina confirmando,
que implicaría una reducción para los umbrales más bajos de facturación. Claro. Te llevo a otro tema que vos has estudiado mucho, el tema del lado B en materia de inversiones vinculado con la cuestión impositiva. ¿Cómo afectan los impuestos al momento de tomar la decisión de invertir en alguna de las opciones disponibles? Mira, lo que vemos es que en general el empresario no lo tiene en cuenta, tiene la disponibilidad de fondos y los resguarda de la inflación, aunque ahora ha bajado notablemente, los sigue resguardando de la inflación y no tiene en cuenta el impacto fiscal, porque no es lo mismo que invierta la persona física a que invierta la sociedad, no es lo mismo el costo impositivo de invertirlo por una vía o por otra. Hay instrumentos que para persona humana están exentos, instrumentos que para sociedades pagan impuestos. Entonces vos te puede pasar lo peor del mundo, que vos quieras resguardar tus ingresos de la inflación, lo pongas en un fondo común de inversión y después la renta de eso va a estar grabada con impuesto a las ganancias y eventualmente si sos de Río Negro paga ingresos brutos también. Entonces te encontrás en el peor de los mundos, te querés resguardar y perdés plata por los impuestos. Claro. Entonces hay que consultar al asesor, decir, ¿qué hago? ¿Lo pongo como persona física? ¿Lo pongo como sociedad? ¿Dónde lo pongo? Porque hay instrumentos. O sea, hoy, no sé, debe haber 1000 fondos comunes de inversión, pero no todos están exentos. Entonces, tal vez te vas a meter en un fondo común de inversión que te va a hacer pagar impuestos siendo persona humana, que otro fondo común de inversión con igual rendimiento que no te hace pagar impuestos. Hay una cantidad de variables a analizar que si no las tenés en cuenta te termina perjudicando y incluso hasta puedes perder plata por invertir. Claro. Una inversión básica como es un plazo fijo. ¿Qué hay que tener en cuenta? El plazo fijo no... Primero que ya te diría que casi nadie lo tiene, pero el plazo fijo en persona humana está exento, si es en pesos, en sociedades la renta de plazo fijo va a estar alcanzada por impuestos. Entonces ahí tenés un primer diferencial que vos decís, bueno, tengo 20 millones que me pagó un proveedor, ¿qué hago? Los pongo a plazo fijo. Si lo pone la empresa va a pagar impuestos, si lo pone la persona, el socio, no va a pagar impuestos. Entonces tenés que empezar a jugar con eso. Lo mismo con los fondos comunes de inversión. Si vos lo tenés en la empresa, el fondo común de inversión paga la renta y la persona física probablemente no pague. La SON lo mismo. Entonces es una situación de análisis permanente de qué hago con los fondos, dónde los pongo y quién es el que invierte. Hay que ver caso por caso. Sí, claramente, porque hay muchas alternativas de instrumentos para invertir y ese análisis de quién lo hace también es un tema muy relevante. Claro. La última, inversión en acciones. Compro acciones de YPF. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Si compras acciones de YPF, la persona física no va a pagar impuestos ni por el dividendo ni por la venta, y en el caso particular de las acciones locales, las sociedades tampoco van a pagar impuestos por esos dividendos. Pero es el único caso donde la renta financiera no paga en caso de sociedades, los dividendos de acciones. El resto, CDR, obligaciones negociables, cauciones, todo está alcanzado por impuesto, con lo cual en las sociedades es bastante más gravoso. Bien. La última, y esta vez sí, la última. ¿Alguna de las principales preocupaciones de tus clientes? Claramente la baja de ventas se nota mucho, hay sectores que están sufriéndolo mucho, no hay una reactivación que se esté notando y eso preocupa sobremanera. Y obviamente la carga fiscal, que si las ventas son pocas y tenés una carga fiscal elevada, hace que la preocupación sea grande. Claro, de acuerdo. Por suerte, AFIP ha empezado a ajustar algunas cuestiones vinculadas con mayor libertad para planes de pago, mayor plazo de pago. A las empresas que le está yendo mal les permiten reducir anticipos. Hay algunas medidas que están yendo pro pymes, digamos. Claro. No obstante, la presión fiscal sigue estando y si vos te atrasás con el pago de algo, a los 2 días tenés la intimación y a fin de mes el juicio, con lo cual hay que estar muy atento a ese tema. Sí, confiemos en que se avance con la reforma fiscal. Sí, lo escuchaba a Caputo justamente ayer y lo que plantean es que la reforma fiscal va a ser solamente simplificadora inicialmente. Lo del IVA unificado provincial creo que es un imposible porque cada provincia va a querer establecer su margen y no siempre el margen que les queda le va a alcanzar a soportar los gastos que tiene que financiar. Y seguramente si avanza por ese camino van a generar otros impuestos que le cubran el bache. Claro. Carlos, un placer. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Auspicia a Impacto Económico. Con más de 20 años de experiencia, nuestro aprendizaje potencia las oportunidades de inversión y minimiza el riesgo.
Somos la elección para tu inversión en un producto inmobiliario. Capitaliza en inmuebles y aumenta tu renta. Invertí con Aspa. Green Oil Services, servicios oil and gas, hot water oil, operación de pozos humideros, tratamiento de aguas, pruebas hidráulicas certificadas, asistencia a equipos de torre, instalaciones capilares, cargas líquidas y sólidas. Cluster Ciar. Potenciamos tu energía.